postes de tótems de la isla de Vancouver cuentan complejas historias, transformaciones de humanos en animales y viceversa, y también cosmogonías, mundos distintos, incluso mundos al revés, como este. Las primeras naciones son los indígenas, tal como prefieren ser llamados en Canadá. En la Columbia Británica hay apenas 4 millones de habitantes en una extensión que viene a ser 2 veces la superficie de España. Pero por otro lado no llegan a 130.000 los miembros de las 5 principales primeras naciones de la Columbia Británica: Haidas, Kwakiutls, Tlingit, Tsimshian y Nushalk. Los tótems son su historia. Este, por ejemplo, de las islas de la Reina Carlota, tiene como blasones la ballena, el halcón y el castor. La Columbia Británica, al oeste de Canadá, frente al Pacífico, se extiende por casi 1 millón de kilómetros cuadrados. Es la tercera mayor provincia de Canadá tras Quebec y Ontario. Esplendor sin ocaso, reza su leyenda. No solo equivale a la 10ª parte de Canadá, sino que cuenta con al menos 7.000 kilómetros de un litoral fracturado con múltiples fiordos y ensenadas. Hasta un 60% de la Columbia Británica aún está cubierta de bosques. Un fabuloso escenario natural, pero donde las primeras naciones insertaron sus sofisticadas creencias o conjeturas. Por ejemplo, la del transformador, el trickster o tramposo, una figura a caballo entre el animal y el humano. Y no hay otro tramposo mayor que el cuervo. Para el antropólogo Levi Strauss, el cuervo es el poder rebelde y el primer creador de las leyes. En el Museo de Antropología de Vancouver destaca la gran máscara ceremonial del cuervo Hasihwe. Y la creación del mundo por un cuervo, según Bill Reid, el gran escultor Haida. El cuervo en realidad robó la luz, y así también se hizo el mundo. Las historias de las primeras naciones fluyen aún como si el mundo no estuviese cerrado del todo. Esta es la casa comunal de los Stolo, un pequeño grupo indígena en el pueblo de Chirihuaca. Una vez, una niña Stolo preguntó a su madre por qué picaba y molestaba el mosquito. En cambio, el colibrí, que también tiene alas y pico, no pica ni molesta, y tiene bonitos colores. Está claro cuál ha de ser el modelo. Vancouver es la gran metrópoli de la Columbia Británica. Los Kwakiutl hacían unos rituales de invierno llamados tzitzika. No todo es real, porque para esa primera nación hay una parte onírica en todo o en casi todo, y una belleza que se encuentra en la frontera de lo no evidente. En los años 20 del siglo XX se erigieron estos tótems en el Parque Stanley de Vancouver. Los tótems de los indígenas de la Columbia Británica eran como sus escudos de armas. No eran dioses ni eran adorados. Les servían para contar escenas míticas, como por ejemplo la del pájaro trueno. Es la deidad del mundo superior y una de las más poderosas. Cuando el Thunderbird bate sus alas, suena el trueno. Cuando guiña sus ojos, hace el relámpago. Levi Strauss considera de gran nivel el arte de las primeras naciones, y ello por haber reunido en unos códigos pictóricos y escultóricos tanto rasgos humanos como no humanos. Esa realidad era y es de tercer tipo, ni humana ni animal, sino ambas cosas a un tiempo.
Este es el tótem, el monumento funerario del jefe Skenans de la tribu Haida. Tiene 3 elementos diferenciados: la ballena, el oso grizzly y la cabra montesa. Es el único tótem mortuorio de Stanley Park. El original se esculpió en 1858 en las Islas de la Reina Carlota. En 1962 encargaron esta réplica al escultor Haida Bill Ray. Los tótems suelen durar entre 60 y 80 años. Pero la vida de las primeras naciones en la Columbia Británica no siempre ha sido idílica. Igual que a los niños aborígenes australianos, a los niños indígenas aquí les separaban también de sus familias. La escuela tribal de Lowell fue una de las famosas, tristemente famosas, residential schools, donde internaban a los niños de los indígenas de la Columbia Británica. Estos internados supusieron un gran impacto contra los indígenas. Se les quería asimilar a toda costa a la sociedad eurocanadiense. No interesaba lo nativo. Un sistema fracasado, pero que duró hasta 1984. Algunas iglesias canadienses han pedido perdón por las residential schools. Una tarde vemos en las afueras de Vancouver cómo vuelven a navegar las viejas canoas de las primeras naciones. Una de las instructoras del grupo recreativo Tayaka o Lobo de los Salis costeros es Nicole Jones, una chica indígena con un nombre anglosajón. Unfortunately, I don't have a traditional name. I was adopted out of my family, and I grew up out here on the coast, and I have just recently met my biological family, my mother. It's something that you have to earn. You have to prove to your community and your elders, your parents, and you have to prove, what you do, what you're here for in your life. You're living your life in a good way. On the back side of the paddle, here you'll see the ancestral eye. And when we paddle with ancestral eye, we always like it to face behind us. That way, ancestral eye is looking out for our families and our loved ones. Durante demasiado tiempo, los niños indígenas fueron arrancados de sus familias no solo para meterlos en internados. A veces eran dados como Nicole en adopción para seguir las pautas culturales de los canadienses blancos. Ya en un nuevo siglo, esas prácticas han sido censuradas y abolidas, y las primeras naciones vuelven a remar y a enseñar a remar a los blancos. Vamos a Mission, un pueblo casi en la frontera entre la Columbia Británica y el estado de Washington, en el noroeste de los Estados Unidos. Hay un centro cultural de los indígenas Stolo llamado Shaitem, Transformación. Esta es una de las casas típicas de los indígenas Stolo. Tiene una particularidad muy destacada. Por un lado, una entrada a nivel de tierra para las mujeres, para los niños, para los ancianos, y otra entrada por el techo, para los hombres. Se han encontrado evidencias arqueológicas de que el lugar estaba habitado hace 9000 años. Pero aquí lo que más destaca es Shaitem, una piedra en medio del bosque a la que los indígenas Stolo atribuyen gran poder. Aquí se hacía posible el paso de persona a animal y viceversa. Vienen colegios hasta de los Estados Unidos a visitar esta piedra con una historia que parece tan alejada de los videojuegos, pero de poderosa imaginación. No ha muerto el viejo talento de los Stolo
para imaginar el mundo y para seguir cortando troncos para hacer tótems. Linnea es la directora del Centro Cultural Shaitem. Before the contact, before the Europeans came, were all along the rivers. There was probably 40,000 Stalo in 24 villages. Right today, there are 10,000 Stalo. The population was devastated in the 1800s, 1900s from the diseases. Pero la cultura Stolo vive y recuerda que el cuervo, el transformador, fue el que colocó en su sitio al sol y a la luna y a los salmones en la tierra. Ho, 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 hey. Ho, 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 hey. Hey, ah, ho, ho, hey. Hey, ah. En todo Canadá se daba la cifra en 2006 de 700.000 personas pertenecientes a 198 primeras naciones. Los Stolo, dentro de los Salis costeros, son 24 bandas o subgrupos. Viven entre Canadá y los Estados Unidos y muchos son los que vienen todos los años a Bird Island. Es una isla fluvial entre los brazos del río Harrison, sagrada para los diversos clanes de Stolo en ambos lados de la frontera. Hoy aquí en la isla Seabird, la isla del pájaro marino, se va a celebrar la gran regata de canoas de los Stolo. Los Stolo son pocos miles, pero no se quieren dar por vencidos en la carrera de la modernidad. Quieren conservar a todo trance sus canoas ligeras, rápidas, talladas en cedro rojo, en un solo tronco, con la maestría de generaciones. Luis es de Duncan, en la isla de Vancouver, y ha venido hasta aquí con toda su familia para acampar junto a su canoa. Majority of my crew is cousins. They're all family that we see here. We're all family. We travel to different reserves. We visit different reserves. We compete in races. We socialize, and we have fun. This is one of our oldest traditions, where we teach from the youngest to the oldest. And my grandfather paddled, coached. He passed it on to my father. He trained and coached his crew. And I'm the third generation doing the same thing, coaching and managing my canoe club. Catherine, la joven mujer, acaba de tener una niña. No, I don't. Like I did before for fun, to like just have fun. I've never raced, but I just like trained for fun. But like now, when like I have a daughter and she's like more important. Mientras se van organizando las regatas, hay quien aprovecha para jugar un partido de fútbol. Tampoco falta en Seabird Island una pequeña feria de atracciones. Los tiempos cambian. Esencial para los indios de la costa del noroeste fue el potlatch, la fiesta de exhibición y destrucción de riqueza. Los potlatch fueron abolidos una primera vez en 1884, pero siempre queda en la memoria colectiva de los indígenas que llega un tiempo en el que hay que festejar y gastar sin límite. Hoy eso tiene una pálida traducción en la pequeña feria de la isla Seabird. En verano hay muchos salmones, pero en primavera y casi siempre es el tiempo de los perritos calientes. Pero aquí se ha venido básicamente a remar y a ver remar. Poco a poco empiezan las regatas. Hay varias categorías: niños, hombres, mujeres. Esta canoa de 4 mujeres se ha destacado sobre las otras. Es la ganadora de su categoría.
La timonel de la canoa victoriosa es de Chilliwack. A lot of the people on here, they train, we train for 2 hours a day on the water and 1 hour on the land, running. Oh, I love it. We start training in March, so this is going on our 3rd month of training. Every day we train. I've been pulling since I was 4 years old. I'm 30 now. It's just a way of life for us. It's part of our culture. Poco a poco sube el calor reinante aquí en la orilla del río Harrison y también el que suscita la regata de 4 remeros. Esta es la canoa ganadora de los Stolo de Chilliwack. It makes the people feel good to carry on, and that what you've done in your time, our old people, the teachers, used to tell us you stand with the best of them. Whatever you do in your walk of life, you try hard, and that's what the people try to do here in the events. Llega el plato fuerte de la gran regata de la isla del Pájaro Marino. Hay un espíritu de competición más que un espíritu de ganar por ganar entre los Stolo. Los Stolo, como otros indígenas de la Columbia Británica, conciben la vida de la comunidad como la de una familia conectada con un legendario antepasado en un tiempo remoto. Pero, como dice Edward Sapir, ese antepasado común lleva a tener abundantes grados de relaciones en un pueblo. Dig down, boys! Reach! Reach for Trav! Porque hay un sentido de parentesco muy extendido, aunque no sea obvio. Un hombre mayor puede llamar a un niño su viejo hermano. Todo eso tiene reflejo en multitud de actividades de los Stolo, tanto diarias como extraordinarias, como las regatas. La ganadora absoluta es la canoa Mountain Breeze, brisa de la montaña. Son Stolo que entrenan en el lago Coppers. Sefer es el timonel de brisa de la montaña. Yes, that's a big reason why we're participating in this sport, is to continue with as much of our traditions as we can. Aunque hoy también hay en la isla del Pájaro Marino un broche cómico. Regatas individuales de uno contra sí mismo, uno que rema por puro placer. Una mañana de primavera embarcamos en este ferry rumbo a la isla Vancouver, aunque en realidad su primer nombre oficial fue Isla de Quadra y Vancouver, porque ambos navegantes, uno español y otro inglés, coincidieron en estos mares y tierras del noroeste de Canadá en 1792. Pero el verdadero adelantado de España en estas latitudes fue Juan Pérez. En 1774 llegó con la fragata Santiago a esta zona, al norte del estrecho de Juan de Fuca, frontera marina entre Estados Unidos y Canadá. La noche es para dormir, el día para descansar. Este es el lema de Victoria, capital de la Columbia Británica. Victoria, con sus 78.000 habitantes, es una ciudad que juega a citar su pasado inglés. Ante el Parlamento tienen en un pedestal a la reina Victoria. Y un gran hotel junto al puerto es el Empress, o emperatriz. El capitán Cook también es muy celebrado.
Cook llegó aquí en marzo de 1778 en el curso de su tercer y último viaje, el que le llevaría hasta Bering. Sin embargo, pasó sobre las estelas que en 1774 y 1775 dejaron los pantoques españoles, como escribió el comandante Amancio Landín. Cook llegó a encontrar en Nootka, en el noroeste de esta isla de Vancouver, 2 cucharas de plata que habían sido robadas a los hombres de Juan Pérez en 1774. Hoy el puerto de Victoria es un rompeolas de gentes de las más variadas procedencias. Vemos a una familia uterita. Son anabaptistas alemanes originarios del Tirol que escaparon a Moravia en el siglo XVI y luego a Rusia. Llegaron en 1874 a Norteamérica. Los seguidores de Jacob Hutter, acérrimos pacifistas, son unos 50.000 en Estados Unidos y Canadá. A poca distancia del centro de Victoria se encuentra el Parque Quadra. Está presidido por la estatua erigida en memoria de Juan Francisco Bodega y Quadra, nacido en 1743 y fallecido a los 51 años. El marino español, zarpando desde México, hizo 3 grandes viajes de exploración en la costa noroeste de Canadá. Quadra fue un gran observador de las peculiaridades del noroeste canadiense. En el puerto pesquero de Victoria se entreven focas leopardo. Quadra anotó asimismo las creencias de los indios meschimes. La mujer se crió primero que el hombre. Vino Dios a visitarla en una canoa de cobre y del humor que arrojó ésta de las narices formó el primer hombre. Fue en playas como esta, del oeste de la isla de Vancouver, donde los indígenas Nootka vieron con asombro a los primeros europeos, los españoles. Este lugar concretamente se llama Tofino en honor del hidrógrafo y brigadier de la Armada Española Vicente Tofiño de San Miguel, que lo recorrió en 1792. Los indios que encontraron los españoles en Tofino y más al norte de esta costa eran los Nootkas, aunque en realidad eran y se llaman aún los Nucha-Nult. Los españoles también se encontraron con otros grupos de atabascanos más al norte. Por ejemplo, los Tlingit fueron descritos por el marino Murel de la Rúa como de color trigueño claro, algunos de un blanco regular, fuertes, de buena estatura. Vestían pieles unidas de nutria, lobos marinos, oso o venado, y a menudo con un sombrero vegetal en forma de embudo. Joe Martin siente orgullo de su nombre indio Nupitashi y de su grupo, Clauqué. And on this coast, I am one of the canoe builders, and I built this canoe. But since I began building canoes many years ago, I have built about 42 canoes in my life. But most of these canoes are carved from a red cedar. And when that log was laying down, it was about this big in diameter, and it was maybe about 800 or 1,000 years old. The Spanish arrived here, I know they were in front of the village here in 1793, and in that time they estimate that the tribe here had maybe about 7,000 warriors. So the tribe was very big at the time. This fellow who was Chief Wickedinish and his tribe. And at that time, the war chief was my great-great-grandfather at this time, whose name was Nukmis, and he was the war chief. And so he would have met the Spanish sailors that came here. No debió ser un encuentro demasiado arduo entre españoles y Nucha-Nult. Siglos después, Joe Martin, o Nupitashi, nos lleva en su motora por la bahía de Tofino
y sus muchas islas. En este lugar que se llama Opitzin, que significa lugar de encuentro, lugar de reunión, es donde se cree que desembarcó Bodega y Cuadra con sus hombres. Como escribe Cuadra en el diario de su viaje de 1779, encontraban canoas de nativos no siempre en buenas condiciones. Recogida esta miserable gente se les dio bayeta, manta y abalorios para que conociesen que sólo la fuerza de la razón nos obligaba a tomar las armas y aún en estos casos andábamos con deseo de su amistad. Nuestro intento ahora es desembarcar también, pero con la idea de ver el bosque primario que queda en Mears, una de las islas de este archipiélago privilegiado por la naturaleza y la protección de la misma. Los españoles se sorprendieron por la abundancia de esta tierra. El mar estaba lleno de ostiones para carne y cal, y las florestas pobladas de elevados árboles que facilitan muy buena madera para construcción. Encontramos aquí un cedro rojo, que es uno de los árboles más espectaculares de la isla Mears. Su circunferencia puede ser en torno a 20 metros. Algunos árboles son culturalmente modificados. Les quitaron planchas o tablones hace 300 años y el árbol siguió creciendo, una forma de buen uso por parte de los indígenas. This tree is quite high. It's probably about 100 feet high, and the cedar trees get very large. The oldest cedar trees get to be about 2,000 years old, and they get very big. Giselle Martin, guía de Mears, ama el bosque y considera al cedro rojo como el árbol de la vida. Los indígenas Nucha-Nult sacaban todo de él: vestido, casas, canoas, tótems, cunas, ataúdes. Our bentwood boxes, our cradles, our coffins. We have a saying in our language, Hishuk ish tsawak. Everything is one, everything is connected. And everything, all life deserves respect all around it. Reshuisha es una pequeña aldea de los actuales indígenas Nucha-Nult, descendientes de los antiguos Nutcas. Son apenas 300 personas que viven junto a un mar que devuelve constantemente troncos a la playa. Bruce, el jefe del pueblo, vive en esta casa con su familia. Bruce trabaja en una empresa de construcción. Bruce, su mujer Iris y su hija Hannah pasan muchas tardes viendo su televisor de plasma. Es una casa donde prácticamente solo hay una habitación, pero con buenas vistas al mar. No falta el retrato del abuelo, el padre de Bruce, tiempos antiguos. Ni falta un piano a la última para Hannah. She actually belonged to my mom's uncle, and her uncle had no children, so she took over the seat until one of us were able to take over, and I was trained quite young throughout my life. Since I was probably younger than her, they took me and they told me what my roles and responsibilities were to help and guide our people the way they are to go. Hannah is about Hannah is 14 months old now, and she was born last March. I stayed home with her for about 6 months. Our day starts about 6:37 in the morning, and I head off to Ucluelet, which is on the other side over there. It's about 20-minute to half an hour drive. And I'm the manager for the Ucluelet First Nation, which is a neighbor to Tlaloquit. And I get home about 5 or 5:30 from my job, and
It's what time BJ usually gets back. Vamos ahora a la costa oriental de la isla de Vancouver. Nuestro objetivo son las islas Discovery y dentro de ese grupo vamos a la isla Quadra, que pasa por ser la más escenográfica de este paraje situado entre la gran isla de Vancouver y la tierra firme de la Columbia Británica. En la travesía hasta Quadra, las papeleras producen un ambiente de humos y luces fantasmagóricas. Quadra, con sus 2.700 habitantes permanentes y sus 35 kilómetros de longitud, se ha convertido en un exclusivo lugar residencial. En Cape Madget, o Yakulta en idioma nativo, vive la mayoría de la gente, cerca de 1 millar de personas. Son en cambio pocas decenas y están muy mezclados los miembros de la primera nación de la isla, que son los Kwakwaka'wakw. My name is Sochit. Mahmoud had 4 sons. Mahmoud was the father of our tribe. Way back, long before any sailing ship ever came into this pass. My ancestry also is from Chileno, Seville's, and I have close relatives that are Chilenos that came together in 1897. We still hold strong family ties with other tribes like Sliammon, Churchills, Clahoos, Comox. Cormorant Island, isla Cormorán entre Vancouver y la Columbia Británica. La capital isleña, Alert Bay, es famosa por conservar sus tradiciones indígenas. El cementerio de los indígenas Nangis de aquí de Alert Bay presenta esta originalidad, los postes totémicos. Los españoles de Bodega y Quadra apreciaban mucho una suerte de lenguado o rodaballo que tenía vara y media de largo con su respectivo grueso y ancho. Era halibut. Este tótem del hipogloso o halibut fue esculpido por Stephen Bruce en 1995. Generalmente se erigían tótems para honrar a los grandes jefes. Las figuras de los postes eran blasones, animales heráldicos de la persona, aunque también representaban el carácter de un clan entero. El pájaro del trueno, esculpido por Bruce Alfred en 1995, lleva una plancha de cobre, lo más valioso para una fiesta de potlatch. Pero los indígenas no creen que los postes sean para toda la vida. Si caen o se dañan, es que es tiempo de hacer uno nuevo. De todos modos, en Albert Bay tienen el mayor tótem de todo el país, de 57 metros de altura, erigido en 1973 con el hombre sol, Kushgimuk, Kulus, su primo, pájaro del trueno, y así decenas de figuras de los Kwakwaka'wakw. El último tótem erigido en Albert Bay en 2008 es este. Su autor es Cory Bulpit, o Toqueaya, que significa escultor experimentado. A memorial pole for the Haida that died of smallpox in 1862. Yeah, it's a memorial pole for those that died in 1862 from smallpox inflicted by Governor James Douglas and the British Columbia government. El Centro Cultural Umista, que significa rescate,
no es solo impresionante por los artefactos indígenas que reúne, sino por su historia. Estas máscaras, tótems y demás usadas en los potlatch de los indígenas fueron secuestradas por el gobierno canadiense y devueltas solo en el año 1980. Para el antropólogo Franz Boas, el potlatch era la manera de adquirir prestigio. Los potlatch, esas peculiares fiestas de exhibición y gasto de riquezas, fueron prohibidas por los británicos y luego por el gobierno canadiense, dado que ese dispendio se volatilizaba en una noche. Arruinaba la economía de la gente y los impuestos del gobierno. Estas planchas de cobre eran la ofrenda ritual y también los billetes de banco para los Kwakwaka'wakw. Las planchas de cobre iban subiendo de valor según las fiestas en que se presentaban y la categoría de los jefes que las usaban en sus transacciones. Andrea Sanborn, o Putlash, su nombre tradicional, es la directora del centro Umista. The Umista Cultural Center. A mask that is very special to myself is this mask here. It's a Zonokwa mask. It's the mask of it's old, it's missing all its hair, like all the hair is missing here. It represents the wild woman of the woods, or the wild woman of the forest. We have a counter male part, and his name is Bakwes, and he's the wild man of the forest. This is the wild woman of the forest. And this mask belonged to my grandfather, Price Bruce, and it was confiscated in 1922 by the federal government. Todos estos tesoros han vuelto a sus propietarios en Umista, con todos sus mitos incluidos, como el de la gran canoa. Después del diluvio, una orca salvó al género humano. La gente fue a los montes y se hicieron lobos. Luego regresaron a la tierra. Frente a Aller Bay, en la costa, está Port McNeill. Tiene una población de unos 3.000 habitantes, es decir, mucha soledad y más que nada recuerdos de las primeras naciones. Desde Port McNeill seguimos viaje hasta Port Hardy, el punto más septentrional de la isla Vancouver. Encontramos más bien bosques y también osos negros pastando tranquilamente a la orilla del asfalto. En la Columbia Británica y el Yukon hay unos 160.000 osos. Sin embargo, cada año en la Columbia Británica dan 4.000 licencias para matar osos negros y hasta 350 licencias para matar osos grizzlies. A eso hay que añadir que cada año los propios agentes de conservación de la fauna matan 800 osos negros y 50 grizzlies que merodean por las ciudades y pueblos atraídos por los cubos de basura y que se convierten en agresivos. Hacia mayo-junio es su época de apareamiento. Viven unos 25 años. Los Kwakiutl de Fort Rupert integran la primera nación más septentrional de la isla Vancouver. Esta es la casa comunal de los Kwajalein. Los Kwajalein también se distinguieron y se distinguen por sus artes refinadas y por sus tótems. Los Kwakiutl tienen 8 reservas en el norte de la isla de Vancouver
pero el número total de este grupo indígena, conocido también como Banda de Fort Rupert, apenas asciende a las 600 personas. Frank Boas, uno de los fundadores de la antropología moderna de los Estados Unidos, se inspiró a principios del siglo XX en los Kwakiutl para desarrollar sus ideas del particularismo histórico y del relativismo cultural. Particularismo histórico que establece que cada sociedad es producto de una historia única. Y relativismo cultural que no cree que exista una cultura mejor que otra ni superior. Lo cierto es que en el cementerio de Fort Rupert la cruz y el tótem a veces coexisten, como en la tumba de Alexander Hunt, fallecido en 1998. Calvin Hunt regenta el taller Copper Maker, el hacedor de cobres. Es el escultor de más prestigio de los Kwakiutl. Calvin Hunt no solo esculpe tótems en cedro. Él es desde 1998 Nasom Yes, un jefe tradicional de su tribu Kwakiutl por vía hereditaria. This is a totem pole that I was commissioned to do for a private commission for a gentleman in Ontario. So it's 18 feet. And he had seen a totem pole that I had carved that represented the First Nations of Canada. It's an eagle on the top, standing on top of a chief, and he's wearing a blanket. And he wants salmon on here, so we're going to design salmon on the chief's blanket to be salmon, all designed all the way going onto the back. And on the bottom figure is the bear holding onto a salmon. Calvin, nacido en 1956, viene de una familia de artistas muy renombrada y no solo en Canadá. Su taller Copper Maker, donde trabaja también su sobrino Mervyn Child, tiene la reputación de producir piezas que aunan calidad y sentido étnico. The Europeans seemed to be more interested in our culture and our art than the people here. So they seen that as an opportunity to save the art. Calvin vive con su mujer Mary en esta casa de Fort Rupert. Nos permite visitarla. Es un chalet con todas las comodidades en este último pueblo del norte de la isla de Vancouver. Calvin va a organizar un potlatch en honor de su hija que ha estado trabajando como voluntaria a favor de las Primeras Naciones. Calvin está muy orgulloso de todas las telas y artefactos que va a llevar al potlatch y que ha acumulado su familia durante largos años. El potlatch se va a celebrar en la casa de Mungo Martin, el abuelo de Calvin, en Victoria, la capital. Mungo Martin, o el jefe Nakap Ankam, fue un gran artista y fue él, en 1953, quien organizó el primer potlatch público después de la prohibición. Okay, this is a piece that I just finished, the moon. This is called a klasla. And this is a dance that was passed on to my wife. It's called kakusala. And what it is she's going to dance before all the chiefs. It's such a high-ranking dance. Esta diadema con sus pieles de armiño se llevará en el primer baile ritual en torno a la casa de Mungo Martin. These are 2 button blankets and 2 aprons. They are made especially for our 2 sons. This blanket here, blanket and apron, this one is a sea monster, which comes from a Quechino legend of my husband's that has been passed on from his mother.
A veces se trata de paños ingleses militares de finales del siglo XIX, guardados celosamente durante muchos potlatch y generaciones. No, I repaired that one. Personally, it shows my love for my children. It helps them on their path to their cultural background, to realize where they're from, who they are, and what their culture means to them. Para no perder el vínculo con el futuro, la familia de Calvin y Mary Hunt vuelven a hacer un potlatch donde la riqueza material será evidente, pero también el baile, las canciones, las leyendas y la distribución de regalos entre los invitados, como siempre ocurrió en la costa del noroeste. En Port Hardy, un pueblo de unos 4.500 habitantes, se acaban las carreteras. Pero queda el aire para ir aún más al norte de la Columbia Británica, allá donde no hay otras pistas de aterrizaje que las del agua. Vamos a embarcar en las afueras de Port Hardy, en el estuario del río Quatse, en este hidroavión, un Beaver estándar de 1954. Nos dirigimos ahora en este hidroavión desde Port Hardy hasta la ensenada de Smith. Nos espera media hora de vuelo. Desde el norte de la isla de Vancouver, todo el litoral de la Columbia Británica por 400 kilómetros hasta Alaska es una selva ribeteada de ensenadas que, si se estirasen, se alargarían por 7.000 kilómetros. Cruzamos el estrecho de la Reina Carlota para adentrarnos poco a poco en los bosques y montes que esta primavera han de ser, con suerte, la morada de los osos grizzlies recién salidos de la hibernación. Ante nuestros ojos se despliega una zona prácticamente virgen de la Columbia Británica. Navegamos ahora por el río Nikkei y sus aguas, que son como un espejo. Así son los paisajes de la Columbia Británica, sus ríos y bosques todavía vírgenes. Son el hábitat de los osos grizzly. Y de repente, la gran sorpresa, la cara más soñada de la naturaleza. Entre los mayores osos del mundo, los grizzlies pesan unos 250 kilos. Ahora están flacos tras un largo invierno a base de dormir y de tirar de sus reservas de grasa. El alimento que encuentran de momento no es muy rico en grasas, que se diga. Los salmones no remontarán los ríos hasta el verano para desovar y morir. Ahora es tiempo de comer vegetales en grandes cantidades: hierba, juncos de Lyngby, angélica y raíces de apio salvaje. Pero usan hasta 50 plantas distintas, incluidos unos bulbos llamados maza del diablo. En un día, los grizzlies pueden comer entre 20 y 30 kilos de vegetales. A las 9 de la noche, en la raya del anochecer, encontramos un tercer grizzly que está durmiendo tranquilamente encima de un tronco, allí.
Temprano nos ponemos en marcha de nuevo en busca de osos grizzlies. Son las 7 de la mañana y una densa niebla copa la superficie del río en este nuevo intento por la ensenada Smith para ver osos. Es imperativo conservar los bosques de cedros rojos, abetos sitka y pinos para proteger a los osos. No se puede compaginar la tala de la madera y el oso grizzly, ni siquiera la tala y el salmón, que es la base de la dieta veraniega del oso. A veces, estando aquí tan al norte en Canadá, nos da la impresión de estar en la selva del Amazonas, porque los ríos se deshacen en caños y lo que cambia naturalmente es la vegetación y la fauna, pero no su aspecto misterioso. Por doquier hay plantas epífitas y los árboles hasta en el agua se llenan de barbas y líquenes. Entrevemos entre aguas a un bisón. Tampoco faltan aquí ejemplares de osos negros dedicados a pastar en abundancia. Pero en cualquier recodo puede estar el rey grizzly. Vemos una osa grizzly pastando en esta orilla del río. Es lo que suelen hacer en esta época de primavera, comer mucha hierba, hasta 30 kilos por día. Pero es todo un espectáculo de la naturaleza ver a tan poca distancia una osa grizzly, en este caso, con su gran joroba y su color marrón amielado. Han salido de la hibernación, pero su peso puede oscilar casi entre 150 y 200 kilos. Siempre se recuerda aquí el caso de Timothy Treadwell, que vivió 13 años entre osos grizzlies. Creía saber todo sobre ellos cuando en octubre de 2003 fue devorado él y su novia Annie. Un episodio clamoroso, pero que no ha eliminado el deseo de tener un contacto visual con los grizzlies, los mayores osos del mundo después de los Kodiaks de Alaska. Entre 1.500 y 3.000 osos grizzlies sobreviven entre la ensenada Knight y Alaska. No pueden sobrevivir en islas de vegetación ni en parques fragmentados. Los grizzlies necesitan espacios continuos sin madereros a la vista, sin que las herrerías y pistas forestales perjudiquen las zonas de desove del salmón, principal alimento de los grizzlies. En el verano, claro, no ahora, en primavera. No es extraño que las primeras naciones, viendo estos parajes y estos seres, los respetaran. No es extraño que declararan la unidad de todo lo viviente y que a los osos grizzlies los elevaran como sus tótems.